Creo que para comenzar voy a pedirle a Eduardo Ferreira, que es investigador de la Asociación por los Derechos Civiles, experto en libertad de expresión también, que nos acompaña aquí, abogado, él, que nos empiece con su intervención inicial de unos 5 minutos. Gracias, Javi. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias a Access Now y Observacom por haberme invitado a participar de este conversatorio. Estuve viendo el anterior como asistente, así que participo nuevamente, en este caso ya como interviniendo de manera directa. Bueno, voy a tirar 4 puntos que se me ocurrieron que puede estar interesante para debatirlos y que como la idea exceden el caso cerca contra Google, que vale la pena recordar. Ni siquiera todavía sabemos la demanda, estamos en la plena etapa de pedido de prueba, ¿no? Así que quizás más adelante haya más tela para cortar sobre eso específicamente. El primer punto que me gustaría tocar es el tema de la autoría, ¿no? Se discutió bastante sobre si el panel de conocimiento es atribuible a Google o no, etc. Y de hecho diría 2 cosas. La primera es que si uno se pone a ver, a leer lo que dice el propio Google acerca de lo que es el panel de conocimiento, yo creo que hay elementos bastante grandes como para decir que Google es autor, ¿no? Si uno lee ese panel, ese posteo, dice, bueno, el panel de conocimiento es un resumen de información basado en la interpretación de Google del contenido relevante, ¿no? Me tomo esa palabra interpretación y creo que es un argumento bastante fuerte para sostener que en este caso la función es más allá de un mero intermediario, ¿no? Más allá de esto, si por ahí alguien todavía sigue teniendo dudas, bueno, en ese caso creo que la duda también fue en contra, por decirlo así, del intermediario de la plataforma, porque debería ser más claro en decirnos cuál es el rol que al menos él considera que tiene, ¿no? Y también sí creo que es un argumento como para proponer reglas claras que establezcan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sería como el primer punto. El segundo punto, bueno, son los temas de transparencia e información y debido proceso. Por ahí quizás lo que este caso nos permite pensar es, bueno, tenemos derechos nosotros como ciudadanos y ciudadanas para saber por qué pasó lo que pasó, cuál fue el error. Digo error porque el propio Google lo dijo después que se trató de un error, de una falla que prontamente fue solucionada, ¿no? También saber si ese mismo tratamiento, esa misma celeridad que aparentemente pasó con el caso de Cristina se le aplica cuando se trata de otro tipo de errores que no se refieren a personas tan relevantes con el mismo poder político que tiene en este caso Cristina, ¿no? O cualquier otra figura pública en general. Creo que eso también nos permite avanzar y preguntar, ¿no? Y por eso no es superficial preguntarnos por la autoría, ¿no? Porque si yo, en base a la autoría, tengo más elementos y más argumentos para reforzar esta postura, ¿no? La tercera es, básicamente, bueno, tener en cuenta el actual contexto, ¿no? Muchas veces la autorregulación se justificó en base a, bueno, evitar que los estados intervengan de manera directa y obligar de una forma directa o indirecta a las plataformas a censurar contenido, ¿no? Pero al menos yo lo que estoy viendo últimamente es que son las propias plataformas las que están actuando por cuenta propia, sin estímulos, llámese directos o indirectos, por parte de las autoridades, incluso yendo en contra de las propias autoridades, ¿no? En el caso de esta pelea de Twitter contra Trump o contra Bolsonaro, ¿no? Está bien que a nosotros no nos cae ni bien ni Trump ni Bolsonaro y tenemos muchas buenas razones para eso, pero bueno, si no se toma en serio la libertad de expresión, no se debería preguntar, ¿no? ¿Por qué este tipo de tratamientos que se le da a cierto tipo de discursos, ¿no? De figuras públicas, en este caso? Y el último punto, ya para ir cerrando esta primera intervención, es, bueno, noto un cierto elitismo en general en las discusiones sobre plataformas, ¿no? Creo que Martín escribió un artículo que tiene como título Dos potencias o dos gigantes se encuentran, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿dónde está el papel de la
de la ciudadanía o del pueblo, con perdón de la palabra, en estas discusiones, ¿no? Me parece que una forma que las organizaciones de derechos humanos o todos los que trabajamos por Internet más justo, como decía Javi, es, bueno, tratar de salir de esta dicotomía poder económico, poder político y pensar formas de abordar este problema de manera que tengan por objetivo la ciudadanía común, ¿no? Pongo 3 ejemplos distintos, pero que creo yo apuntan al mismo, ¿no? En primer lugar, el tema de la Junta de Supervisión de Facebook, ¿no? Mi primera reacción es, bueno, verlo en un paso adelante en la forma de abordar estos problemas de moderación de contenido, al buscar un órgano independiente, pero en definitiva termina siendo un grupo de expertos que más allá de la calidad, de la capacidad técnica y la buena fe, que no pongo en duda, termina siendo la concentración de pocas voces, pocas personas decidiendo los asuntos de contenido de toda una comunidad global, ¿no? Y otro ejemplo es la actual discusión por la sanción del proyecto de ley de Bolsonaro sobre fake news, ¿no? Un ejemplo de mala regulación o mal intento de regulación, y que creo yo pasó porque no se les dio participación a las organizaciones de la sociedad civil que hubieran podido aportar argumentos y evidencias para hacer una corregulación, ¿no? Y también, por último, el tema de cómo se está llevando a cabo la moderación de contenido en temas de desinformación y salud, que también se está llevando a cabo de manera muy casuística, diría muy poco abierta a dar razones públicas de esas decisiones que toman las plataformas y sin el suficiente input de actores externos independientes, ¿no? Serían como esos 4 puntos que me surgen de una como primera reacción del caso. Eso. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Casi perfecto el tiempo. Se pasó solamente 1 minuto, así que perfecto con el tema de los tiempos también. Bueno, ahora para continuar, me gustaría que continuemos con la intervención de Agustina del Campo. Sí, Agustina está lista. Agustina del Campo es la directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo. Es abogada y magíster en Derecho Internacional. Está especializada en Derechos Humanos de la American University Washington College of Law y es miembro del grupo de expertos de libertad de expresión de la Universidad de Columbia, o ex miembro, no sé si está actualizado, esto que estoy leyendo, y es profesora de grado y posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las universidades de San Andrés y Palermo. Así que, bienvenida, Agustina. No sé si estoy actualizado con la bio. Panto 5 minutos. Estás actualizado. Marca que yo no hice mi tarea y no les mandé mi short bio actualizada. Pido disculpas. Les agradezco primero la invitación y el espacio. Qué bueno poder tener estas conversaciones que la semana pasada, la anterior, hicieron furor durante 2 o 3 días en Twitter. Bueno, recuerdo haber intercambiado con todos ustedes opiniones sobre el caso y qué despertaba. A mi entender, yo voy a comentar un poco qué es lo que me parece que este caso trae de vuelta a la mesa y que trae de nuevo a la mesa. O sea, el caso en sí, a mi entender, de interesante no tiene mucho. Es un caso de una figura pública donde hay como un caso de calumnias e injurias, no, la verdad no me parece fácticamente interesante. Pero sí me parece interesante el momento en el cual se instala y las particularidades del Knowledge Panel de Google, que plantean una suerte de tercera instancia, digamos. A nivel regional, la conversación giraba en torno a un intermediario al cual nos referíamos casi en términos neutros hasta hace bien poco, y del otro lado teníamos autores y editores donde nos referíamos a los medios de prensa, periodistas y demás. Lo cierto es que este caso trae, si se quiere, una tercera categoría, que es una suerte de responsabilidad de intermediarios
por contenido de terceros editado. O sea, ¿quién responde por esa edición? ¿O quién responde por la acumulación de contenidos de terceros en un determinado orden? Entonces ahí me parece que hay una determinación jurídica que va a haber que hacer, que es si eso constituye o no una obra nueva, o sea, para ver si ahí realmente estamos hablando de un nuevo autor o estamos hablando de un tipo de intermediación que es distinta a la que veníamos conversando. Y esa distinción me parece que no es menor porque en América Latina son poquísimos los países que tienen alguna regulación sobre responsabilidad de intermediarios. En líneas generales, nuestros países no llegaron a la ola esa de adopción de leyes de responsabilidad de intermediarios, llegaron tarde, y entonces no existe un principio general al estilo de la normativa estadounidense o al estilo de la normativa europea. Nosotros no tenemos sentado ese principio general en un marco legislativo. Tuvimos en Argentina, estuvimos cerca hace un par de años de una ley que establecía ese principio general de que los intermediarios no deben ser responsables por los contenidos de terceros, pero lo cierto es que perdió estado parlamentario y no se aprobó. Y les decía que esta situación se replica en la mayoría de los países de América Latina que vienen con un sistema de responsabilidad civil ordinaria y desarrollando estos estándares jurisprudencialmente a través de casos. Y los casos que habían llegado hasta ahora permitían justamente que siguiéramos asumiendo que había cierta neutralidad cierta neutralidad de las plataformas en ese rol de intermediación. A mí me gustaría hacer dos puntos acá. Uno, me parece que el momento de la presentación de este caso es un momento complejo. Parece que las discusiones sobre responsabilidad de intermediarios están muy sucias, si me permiten el uso del término. Están sucias por escándalos de moderación, están sucias por escándalos de falta de transparencia, están sucias por problemas con fake news y salud, están sucias por un montón de motivos. Recién Eduardo decía no hay presión de estados, pero hay censura directa. Y si bien es debatible, y no quiero meterme en la afirmación, sí me interesa destacar que yo veo una enorme presión sobre las plataformas en este momento, a nivel internacional sobre todo. La campaña en Estados Unidos ha puesto una presión gigantesca sobre esta gente. El boicot contra Facebook creo que muestra que las presiones no gubernamentales pueden ser tan serias como las gubernamentales, no porque vayan a cambiar, a ver, siempre está el que te dice, no, bueno, pero no van a cambiar nada. No, pero el cambio que yo veo en las plataformas es que empiezan a asumir roles que antes no estaban dispuestos a asumir, por lo menos en el discurso público. Y esto yo creo que nos embarra mucho la cancha en América Latina para sentar principios generales sobre responsabilidad de intermediarios. A mí me parece que este es un tema no menor. Me parece que era un error también, no sé si un error, era una estrategia en su momento, ver a los intermediarios como agentes neutros. Lo cierto es que el funcionamiento mismo de los intermediarios supone cierta intervención. Los resultados de terceros hay que ordenarlos, sea cronológicamente, sea por tema, sea por relevancia, sea por lo que sea, pero el orden que uno elija supone una violación al principio de neutralidad. Entonces, esta conjunción de temas que hace al contexto en el que se inserta este caso me parece muy compleja. Y cierro, muy cortita mi intervención, sosteniendo que para mí hay que volver lo fundamental de esto es que trae de vuelta al centro del escenario la necesidad de establecer principios generales y después
ver cómo abordamos las excepciones, pero si no tenemos un principio general, difícilmente podamos desarrollar con la claridad, la precisión y la efectividad que queremos las excepciones que vamos a querer, sin meternos en regulaciones que pueden ser sumamente conflictivas para la libertad de expresión. Esos son mis 2 centavos para iniciar. Muy bien, estamos en tiempo y sigo con la maestra Ciruela. Se ha pasado un poquito más, pero bueno, vamos a seguir con el tema del tiempo porque nos interesa mucho también que otras personas que nos acompañan tengan su oportunidad y también que se genere el hermoso debate que ya estoy viendo. Si está listo Martín, voy a pasar con Martín. Supongo que ya está listo. Voy a hacer una somera presentación también de Martín Becerra, que a quien muchos de ustedes ya conocen. Martín es doctor en Ciencias de la Información. Él es profesor universitario también de distintas universidades, incluida la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él es investigador principal del CONICET en el área de comunicación, tecnologías y ciencias de la información. Espero haber sido justo en esta descripción general, porque viste que por lo general no, nunca uno es completo a la hora de describir. Pero bueno, acá estos 5 minutos, Martín, gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Gracias tanto a Access Now como a Observacom. Gracias también a las colegas y los colegas que están presentes. Quisiera señalar que, como has dicho, Javier, en la apertura, efectivamente acá tenemos un caso que conjuga varios derechos, algunos de los cuales son derechos en conflicto y otros son derechos que conviven en armonía. Y me parece que es interesante discutir, digamos, en general, cómo ese mosaico de derechos nos pone a prueba cotidianamente, en este caso particular de la demanda de pruebas, de medidas de pruebas que pidió la vicepresidenta Cristina Fernández, es un caso entre tantos otros que tenemos, como digo, de manera cotidiana, para los cuales es bueno reconocer que no tenemos respuestas de manual cerradas y que en muchos casos desafían no solamente las normas actuales, las normas vigentes, sino la imaginación futura. Y eso, bueno, uno puede vivirlo, por supuesto, con ansiedad o con angustia, pero también puede vivirlo con creatividad, digamos, que me parece que es lo que toca, ¿no? Refiriéndome al caso en particular, diría que con las reglas actuales hay responsabilidad de Google porque ha tenido labor editorial al destacar un tipo de letra determinado, al recuadrar, al utilizar elementos icónicos, al realzar, en fin, determinado contenido que efectivamente era agraviante para una figura pública. Acuerdo con Eduardo en este sentido que hay un rol que, también acuerdo con Agustina, un rol que, digamos, yo me animaría a colocarle la clasificación de autor, de autoría, un rol de autoría, pero acuerdo con Agustina que, digamos, que es algo debatible. O sea, mi opinión, yo iría por esa clasificación, pero reconozco obviamente que no es algo sobre lo que haya unanimidad al respecto, ¿no? Gustavo, cuando también tuvo su intervención en apertura, dijo sobre el documento de Observacom y otras organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil, que se llama Estándares para una regulación democrática lo estoy leyendo porque es largo el título, una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta. Uno de los párrafos de ese documento, que forma parte un poco de la tradición de la regulación sobre el tipo de operación que tienen plataformas digitales, intermediarios, como es el caso de Google, dice: ninguna plataforma de contenidos debería tener responsabilidad legal por los contenidos generados por terceros, en tanto no intervengan modificando o editando esos contenidos. O sea, para mí, esa definición, que
hasta ahora daba cauce a parte de los debates que hoy están abiertos. Ya con esa definición, este caso en particular queda bastante resuelto. Sin embargo, y para ir, digamos, promediando, cerrando mi intervención, yo diría que a mí me quedan abiertos dos interrogantes grandes, tomando esa definición que hasta ahora yo personalmente, y muchas y muchos de nosotros también, he compartido. Primero, el interrogante que se plantea, sobre todo en países centrales, que fue muy visible en la audiencia del mes pasado en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pero que forma parte de los contenidos de este informe que hizo la Autoridad de Competencia de Mercado en el Reino Unido, también que publicó el mes pasado, digamos, acerca de la responsabilidad de actores con posición dominante que abusan, digamos, de los mecanismos de organización de datos, de organización de información, como barrera de entrada a la competencia, pero también como espacios de troquelado de la exposición pública de noticias y de contenidos. O sea, yo en particular trabajé bastante el informe del Reino Unido de defensa de la competencia, y obviamente esa es la mirada que tienen por vamos a decirle, defecto de su propia especialidad. Ahora, hay buenos pasajes de ese informe en donde la preocupación sobre el rol de las plataformas digitales con posición dominante en la exposición de noticias y contenidos que alimentan la conversación pública, que son pertinentes y familiares con esta discusión. Como dice Agustina, la propia indexación de los contenidos por parte de un motor de búsqueda, digamos, de una plataforma que usa el 95% de los usuarios, ya expresa un tipo de intervención que está lejos de ser neutra, o sea, que por definición no puede ser neutra, ¿no? Entonces, ahí hay un interrogante. El otro interrogante que planteo, o que me planteo, la verdad que no tengo ninguna respuesta, o sea, no es una pregunta retórica para la que tenga una respuesta, es que el hecho de que el servicio de búsqueda de Google sea comercial, que sus espacios y resultados formen parte de mecanismos de venta por parte de la compañía, también creo que es un dato a considerar. Es decir, en este sentido, yo creo que corresponde, digamos, poner como elemento de análisis el hecho de que no solamente es, entre comillas, obligado la jerarquización y la priorización, es obligada, sino que además el hecho de que sea un servicio comercial, bueno, creo que no es un dato menor. Con esto cierro y en todo caso luego retomamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Martín, por las intervenciones. Ya vemos que hay algunas preguntas y respuestas entre nuestros panelistas respecto de los temas que estamos tratando. Vamos a seguir ahora con los 5 minutos que le corresponden a Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre. Ella es magíster en propiedad intelectual, también licenciada en comunicación social, ¿verdad? E investigadora también y activista de la Fundación Vía Libre, también desde hace muchos años siguiendo estos temas. Así que, Bea, tus 5 minutos. Bueno, muchas gracias a Access Now y a Observacom por la invitación y a mis colegas que están compartiendo esta tarde. Difícil hablar última porque buena parte de las cosas que tenía en mis notas ya las dijeron. Yo suscribo, creo, la opinión mayoritaria que hemos escuchado, que aquí no se trata simplemente de una responsabilidad sobre la producción de terceros. El caso que plantea justo este caso en particular, que tiene que ver con el box de conocimiento, tiene, incluso a decir del propio Google, un tipo de curaduría del contenido que es bastante diferente del resto de los contenidos que se exhiben en los resultados de búsqueda, que también tienen ese proceso, como decía Martín, y que coincido, de una forma de editorialización que funciona con, bueno, mecanismos que son lo novedoso de este tiempo, donde son los algoritmos los que ordenan
algoritmos que, por un lado, uno podría decir, bueno, ahí hay una línea editorial. Podemos pensar que como cualquier medio de comunicación decide poner en tapa una determinada selección de noticias y en la página 25 o en la página 27 una otra determinada selección de noticias, la diferencia sustantiva que plantea la problemática tanto de Google como de otras plataformas que administran y gestionan la dieta informativa de quienes las usamos, es que esa editorialización está hecha con mecanismos implementados en algoritmos, que son mecanismos que son de difícil intuición, porque, por ejemplo, uno puede intuir por qué un diario como La Nación, un diario como Clarín, un diario como Página 12 llevan un determinado contenido a su tapa, o como decía aquella vieja frase de se puede hacer tapa o se puede tapar, pero en Google no sabemos qué es lo que va a la primera página de las búsquedas o qué es lo que va a la 10ª página de las búsquedas o lo que va a la página 200 de las búsquedas. Lo que aquí entra a terciar es otra característica y es que al mejor estilo del mítico diario de Irigoyen, Google construye los resultados que nos ofrece también en función de lo que sabe de nosotros. Y ahí entra a terciar una cuestión bastante más compleja que yo para tirar complejidad sobre la mesa, nada más, pero no porque tenga la respuesta, es solo para poner más problemas arriba de la mesa. Ahí entra a terciar algo más que la línea editorial que podemos atribuirle al buscador o a Facebook o a Twitter, sino que entra en diálogo con aquello que nosotros cliqueamos, aquello que nosotros vimos, aquello que donde más nos quedamos, el tipo de contenidos que en función de lo que hemos visto el algoritmo supone que nos va a interesar. Entonces, entra en juego una confección de esa línea editorial en la cual nosotros, como usuarios o lectores, también tenemos un rol. Y me parece que no es un tema menor a la hora de atribuirle responsabilidad editorial a una plataforma. O sea, me parece que es algo que suma una complejidad que no podemos obviar, y es que en buena medida los usuarios también incidimos sobre el resultado que el algoritmo arroja. Pero sería todo mucho más sencillo si el primer aspecto de la iniciativa legal que tuvo la vicepresidenta en esta causa se resolviera en términos favorables, es decir, a la vicepresidenta, es decir, que hubiera alguna explicación por parte de la empresa de cómo se construye esa información que se exhibe. A mí me parece que lo más positivo, yo coincido con Agustina en que el caso, en términos, más allá de los gigantes, como decía Martín en el título de la nota, que fue súper ganchero, más allá de eso, de quiénes son las figuras en pugna y demás, el caso no reviste un interés demasiado profundo, más allá de que podamos poner el ojo sobre cómo funcionan estos algoritmos, cómo funciona esa línea editorial, que uno, insisto, en medios tradicionales puede suponerla en función de orientación política de sus fundadores, orientación de la pauta publicitaria que los sostiene, orientaciones de todo tipo, pero que son, aún siendo difíciles y opacas, mucho más transparentes que las líneas editoriales de estos algoritmos que construyen nuestra dieta informativa. Me parece que lo más interesante del caso está ahí, en poder meter una cuchara en ver cómo se construye eso. Yo coincido con Martín en que en el caso, por lo menos del panel de conocimiento, hay una clara curaduría por parte de Google. De hecho, ellos cuando explican y de hecho cuando presentan información médica dicen lo tomamos de fuentes confiables. Digo, ahí me parece que no hay grandes discusiones. Y creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que ahí hay una curaduría de Google en la cual Google tiene que decir, bueno, sí, me hago cargo, esto fue un error, lo subsanamos y después habrá que ver en un juicio de calumnias e injurias si se puede probar efectivamente real malicia. Y bueno, eso ya pasa a ser un calumnias e injurias casi típico, diría yo. Pero la clave acá me parece que está en desentrañar esta cuestión de cómo se configura esa línea editorial en la cual los usuarios tienen un rol central también. O sea, ahí me parece que esa es la gran dificultad. Y yo quiero cerrar, no sé cómo voy de tiempo, pero ya cierro, con algo que me parece que es clave, y es que
no nos dejemos empantanar en una cancha embarrada, como hago mías las palabras de Agustina, porque es mucho lo que está en juego acá. Lo que está en juego no es solo la honra de la vicepresidenta, digo, ahí podemos discutir sobre si es discurso protegido decirle ladrona a una funcionaria de alto nivel, como es Cristina. Se le han dicho cosas infinitamente peores y no ha ido ni contra la revista Noticias por la cantidad de tapas infames que han hecho contra ella, no va contra periodistas de televisión que sistemáticamente la llaman chorra. Digo, me parece que eso es un tema que excede esta discusión sobre Google y cómo editorializa, si no. Me parece que sí tenemos que tener mucho cuidado en no tratar de solucionar el problema de la caspa con una guillotina. Y pensando en las simpatías que podemos tener por una u otra parte de las distintas balanzas sobre las que tiene que pendular la justicia, tenemos que pensar los principios generales que protejan sobre todo la libertad de expresión de las partes más débiles de esta ecuación, que no son ni el sector político ni las empresas, que somos los usuarios. Así como el viejo meme de los Simpsons de alguien puede pensar en los niños, bueno, yo quiero poner sobre la mesa la idea de alguien tiene que pensar cómo vamos a defender el discurso público en un entramado de difícil resolución como es este, donde, por ejemplo, dotar, como hay algunas tendencias por ahí de tratar de atribuir la responsabilidad objetiva a las plataformas sobre los contenidos que producen terceros, que en la Unión Europea y en temas de propiedad intelectual han avanzado mucho en esta línea y eso es muy preocupante. ¿Cómo hacemos para proteger el discurso público con toda la diversidad, aún con discurso que nos pueda caer antipático, que no nos guste, pero que no necesariamente no es discurso protegido por la libertad de expresión? Digo, la libertad de expresión estaba ahí para proteger ese discurso que nos desagrada, no para escuchar a todo lo que nos gusta, porque si no, no tendría razón de ser haber consagrado este derecho. Pero ¿cómo vamos a protegerlo? Sí, este derecho, sí, atribuimos responsabilidad objetiva a las plataformas, que lo único que va a hacer es convertirlas en máquinas de censura para no hacerse cargo de cosas que ante la duda borro. Me parece que ahí hay varios problemas que planteaba, bueno, ya con esto cierro, Agustina, en la presión corporativa sobre Facebook con temas de moderación de contenidos. Digo, me parece que hay mucho en juego y tenemos que ser muy quirúrgicos a la hora de plantear cuáles son estos principios fundamentales en los que deberíamos poner la vara de acuerdo para una regulación protectora, insisto, de las partes más débiles de esta ecuación, que somos los usuarios. Muy bien, Bea, muchas gracias. Les cuento cómo sigue la cosa. Ahora vamos con una rápida, más rápida que ahora, respuesta y reacción de nuestros panelistas. Y luego vamos a hacer unas intervenciones también de algunos invitados especiales que tenemos, que son sorpresas, porque no estaban en el flyer, pero están acá con nosotros y nos acompañan. Ellos son también investigadores del área de ciencias de la información y de comunicación, de estos temas también de políticas tecnológicas. Ellos son Diego de Charras y Diego Rossi, a quienes saludamos desde ahora nomás, y nos pedimos que nos aguanten unos minutitos más, que luego de esta rápida rondita de respuestas vamos a invitarlos a que expresen también su opinión. Quisiera ahora, para la rondita de respuestas, presionar a todos, presionarles respecto de qué es lo que deberíamos hacer. ¿Cuáles son esos famosos principios generales? ¿Sí? Al menos algunos. Estuve escuchando que hay bastante consenso en el tema de generar transparencia, por ejemplo, para saber cómo es que funciona esta actividad editorial, para poder ahí desmenuzarla y poder, por ejemplo, como recién dijo, de algo muy interesante, determinar cómo se construye y qué tipo de política pública puede habilitar un mejor equilibrio de derechos. ¿Sí? Pensando en la parte débil, tenemos en temas de libertad de expresión al usuario por las decisiones que la propia plataforma también toma de maneras totalmente arbitrarias, si se quiere, y no muy transparentes. Algunas plataformas son mejores que otras en ese sentido, pero es una larga lucha de transparencia respecto de sus propias decisiones de acuerdo a sus propios términos de uso, ¿verdad? Y por otro lado también, ¿qué le queda al usuario de a pie? Que también puede ver ofendidos sus derechos al honor, a la imagen, a la reputación, a la privacidad, etcétera, ¿verdad? ¿No? Para hacer nuestros también las preocupaciones de muchas personas que trabajan en el día a día de la defensa de personas que están en situaciones de vulnerabilidad ante estas situaciones, ¿no? De las grandes plataformas. Así que con eso me voy a
Edu, un principio general que se te ocurra que pueda ayudarnos a navegar esta dificultad para determinar responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, una cosa intermedia. También se habla de los deberes de cuidado, por ejemplo, en Europa. Se busca también nuevas categorías, ¿verdad?, de cosas que están sucediendo. También está la prevención del daño. Entonces estoy tirando como distintos disparadores, ¿verdad?, de cuestiones nuevas que el derecho, que se va adaptando justamente a las necesidades, nos ofrecen como posibles respuestas. Gracias, Javi. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que como un principio general que debería orientar este tipo de discusiones es el hecho de que cualquier regulación en estos temas debería apuntar a asegurar un procedimiento deliberativo justo, ¿no? Y creo que de ahí podemos sacar varios subprincipios, ¿no? Yo considero que la regulación tiene un papel y como una forma de contrapeso democrático hacia quizás los sistemas de autorregulación, ¿no? Este esquema de corregulación, creo que lo que puede hacer la ley es eso, ¿no? Determinar presupuestos esenciales que establezcan un piso irreversible, y a partir de ahí cada plataforma pueda después adaptar sus políticas de acuerdo al tipo de plataforma, al tipo de público al que apunta, etcétera, etcétera, ¿no? También es lo mismo una regulación que apunta a ampliar las opiniones que una regulación que apunta a disminuirlas, ¿no? Del ejemplo del caso de Brasil con las fake news es un claro ejemplo, ¿no? De una regulación que no apuntaba a ampliar opiniones o información, sino a reducirla, ¿no? Protección de grupos desaventajados o del disidente, hay que tener cuidado ahí también, porque, bueno, justo los incentivos de las plataformas las lleva a que quizás privilegien o no den lugar al discurso ofensivo, chocante, por cuestiones de fomentar que la gente permanezca en esa plataforma y no se vaya, ¿no? Básicamente se me ocurren como sí principios generales para empezar a trabajarlos, y de nuevo, más allá de todo esto, me gustaría decir una cosa que veo que hay algo en común entre todas las exposiciones, que es, bueno, el hecho de que es un tema complejo y es un tema sobre el cual tenemos desacuerdos, ¿no? Y la pregunta clave es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver esos desacuerdos, ¿no? Y esas diferencias. Y bueno, yo entiendo que la actuación de la autorregulación por sí no responde satisfactoriamente a ese problema por los temas de falta de transparencia o de secretismo, ¿no? Pero también una regulación que sea llevada a cabo de la misma forma también tampoco nos saca del problema, ¿no? En ese sentido, cualquier tentativa de regulación que los poderes públicos quieran llevar a cabo, bueno, tiene que cumplir con establecer un debate amplio, abierto, robusto, inclusivo, donde de verdad todos podamos argumentar y que nuestras razones sean escuchadas y atendidas, ¿no? Simplemente eso. Perfecto, muy bien, 2 minutos 40 segundos, fantástico. Escucho mucho hablar de desacuerdos, pero de hecho nosotros al tratar de armar este conversatorio hemos tratado de traer gente que tiene una experiencia o unas visiones, por lo que han escrito, algo disímiles, pero estoy viendo bastante coincidencia en los objetivos. Permítanme ser un poco esperanzado en ese sentido. Continuamos con Agus, con la misma provocación, ¿verdad? ¿Por qué lado más concreto ir? Me interesa un poquito más desde tu expertise el tema de la responsabilidad por contenidos, ¿sí? Teniendo en cuenta este mix que hablaba Bea. Es que ahí está, me parece que, a ver, yo decía que la conversación está sucia, y está sucia porque hay muchos temas que están vinculados con responsabilidad de intermediarios, pero no tenemos saldado el principio general. El principio general debería, a mi entender, ser que los intermediarios no son responsables por el contenido de terceros. No tenemos eso en una ley. De hecho, la solicitud de prueba plantea la posibilidad de meterlo por defensa del consumidor y menciona en algún lado la posibilidad de ir por una responsabilidad objetiva. Para mí, el principio básico en esta conversación es tirar por tierra la responsabilidad objetiva y establecer el principio general. No, los intermediarios no pueden ser responsables por el contenido de terceros. Y después nos sentamos a charlar sobre excepciones, actores grandes, actores chicos, orden, neutralidad, moderación.
que son universos en sí mismos, digamos, pero si apiñamos todas las conversaciones en una sola, probablemente no logremos nunca ponernos de acuerdo, pero además corremos serios riesgos de que salgan engendros de esas discusiones, ¿no? Porque el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán. Muy bien, bárbaro. Menos de 2 minutos y algo muy, muy, muy puntual, ¿no? Entonces, te jugás por la subjetiva, ¿verdad? Como principio general, y con sus aplicaciones, ¿verdad? Que es más o menos lo que hemos tenido en la jurisprudencia actualmente, etcétera, ¿no? Y por actos propios, si me permitís preguntarte, rapidito. ¿Responsabilidad de los intermediarios por actos propios? Sí. Yo creo que los intermediarios tienen que ser responsables por actos propios. El tema acá, yo creo que lo que despierta este caso y el factor interesante es determinar en qué momento se transforma en un acto propio. Esto que decía Martín, para él es autor y bueno, si uno mira distintos casos, yo preparé un documentito cortito con algunas cosas y metía algo de jurisprudencia estadounidense donde las plataformas usan contenido de terceros para generar publicidad de sus propias plataformas. Entonces citan contenido de terceros para generar publicidad de sus plataformas. Al mejor estilo, estas redes sociales que son para quejarse de servicios, estas que son reviews de consumidores, bueno, ya hay jurisprudencia ya diciendo que, bueno, que eso estaría cubierto bajo la responsabilidad de intermediarios porque es el rol de estas plataformas y están vendiendo o promocionando su servicio, que es proveer un espacio para quejarte. Nosotros tenemos un caso, el caso Sujarchuk, que es un blog, y ahí se modificó el título del blog y se modificó de una manera interesante también. Y la Corte dijo que no había responsabilidad porque era la publicación de un tercero, en este caso atribuida con nombre y apellido, firmada, y lo único que se hacía era republicar algo que ya estaba dicho por otro. Entonces, acá me parece que hay una labor interesante judicial para ver cuándo la obra se transforma en nueva. ¿Qué hace falta? ¿Que le cambien el font o que lo ordenen de otra manera o que mezclen 3 o 4 fuentes? ¿O cuál va a ser la vara para considerar que hay una obra nueva? Me gustaría también por ese tema de la obra nueva pensar en la provocación para Beatriz al final, después respecto del derecho de autor que tendría la plataforma sobre la obra nueva, ¿no? Hay derechos de adaptación, puede ejercerlos para defenderse. Es más, el propio algoritmo a veces está protegido por propiedad intelectual, ¿no? Entonces ahora la transparencia algorítmica se va a chocar con ese maximalismo de la propiedad intelectual también que se nos viene. Mismas provocaciones para Martín, y alguna intervención más. Sí, yo también quería después invitarla a Bea a que piense a partir de, o intervenga a partir de esta cuestión de autoría, dada su experticia en temas de derechos de autor, ¿no? Creo que ahí hay un tema muy interesante que es una definición jurídica en primer lugar, pero que excede con largueza esa cuestión. Yo diría lo siguiente, creo que digamos, la regulación de la responsabilidad de las plataformas, para decir algo, para salir de los acuerdos en esta reunión, ha estado basada en una concepción mileana, en una concepción maximalista de la libertad de expresión. La verdad siempre triunfa, digamos, en el debate robusto, finalmente se va a imponer la versión correcta de las cosas, la verdad, ¿no? De las cosas. Y bueno, la verdad es que no, digamos, después de 200 años o 160 años de formulado ese principio, no funciona así. O sea, no hay empiria que sostenga esa fantasía mileana, muy bonita, digamos. Hay un cuerpo de argumentos muy, muy robusto, desarrollado a lo largo de todo el siglo XX, que muestra que eso no es así. Entonces, a lo largo de todo ese siglo XX, a quienes tenían una función de troquelado de la agenda pública, hoy es para permitir y potenciar que se puedan expresar vigorosamente
distintos actores sociales, distintas perspectivas, distintos puntos de vista, en el marco de una transformación radical de los sistemas en los cuales nosotros formulamos y ponemos en circulación social nuestras ideas, yo creo que es hora de pensar cómo eso se adapta. Si vos me preguntás cuál sería tu respuesta, no puedo hacerlo, o sea, obviamente desborda mi modesta capacidad, y no puedo hacerlo, y menos podría hacerlo en un minuto. Pero sí creo que la carga de responsabilidad para potenciar la exhibición y la circulación de puntos de vista y de ideas diversas es diferente si vos sos una plataforma tecnológica monopólica en, sea redes sociales o en el motor de búsqueda monopólica. Monopólica significa que todo el mundo te consulta solo a vos. Tenés una carga diferente a que si sos un servicio, un ensayo de servicio innovador que estás haciendo algunas pruebas a ver cómo funca. O sea, creo que ese tipo de perspectiva, que es una perspectiva que está en el ADN de la regulación del siglo XX sobre otras tecnologías, con otro formato, etcétera, etcétera. Soy consciente de eso, pero ese principio es un principio que no debería abandonarse a la hora de pensar en regulación de plataformas digitales. Muy bien, aquí se agrega entonces otra cuestión que de hecho también Observacom y Access Now hemos trabajado y que reconocemos también, nos parece interesante, que es el de la asimetría, ¿verdad? El de reconocer los distintos grados de responsabilidad y de impacto en el debate público que tiene, un subforo, ¿no? de un Reddit o un Taringa, por decir en nuestros casos criollos, que es una gran plataforma que es casi parte de la infraestructura sobre la cual se montan otros tipos de interacción. Exacto, vos lo dijiste, o sea, el principio es un principio, creo yo, que tiene que ser asimétrico. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y de paso también me parece interesante esto de conversar sobre principios generales, porque a veces pasa también que creemos que Internet es Facebook, Google o YouTube. Y eso en realidad, si bien tiene mucho de cierto, por su dominancia enorme, también nos limita, porque a veces sucede que cuando se piensa en regulaciones se piensa solamente en estos gigantes, que no van a tener mucho problema en poder cumplir con ellas por sus cuasi infinitos recursos y que nos van a terminar atando un poco de manos para justamente generar un nacimiento de más plataformas y hablar de otros temas como la competencia y la protección de datos personales, que son también un muy buen, una muy buena provocación para la libertad de expresión. Bueno, para continuar con el debate vamos a invitar a, si está listo y puede intervenir, el amigo Diego Rossi. No he preparado, perdón, la lectura de tu bio, así que si pudieras por favor presentarte un poco también para que quienes nos siguen te conozcan un poco más sobre vos y nos cuentes también en unos minutos una intervención al respecto del debate que estamos teniendo. Gracias, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Si no nos hablamos, nos venimos leyendo, y si no hacemos ninguna de esas dos cosas, venimos viviendo lo que creemos que es la misma realidad, ¿no? A pesar de que después por ahí la computadora nos devuelve, de acuerdo a cómo nos lee, lo que más nos gusta, pero la verdad es que la realidad de lo público nos viene dada. Me parece interesante. Bueno, yo soy profe también en la carrera de comunicación de la UBA y soy asesor legislativo. Y la verdad que mi primer mirada es que no deberíamos tener demasiado prurito en hablar de regulación, entendiendo que el concepto de regulación es tan histórico y amplio como la humanidad misma. Y en ese sentido me parece interesante quizás ir un poco a una mirada poética sobre las utopías y las distopías, porque me parece que también esta idea del potencial democratizador de Internet, que en algún momento se le sacó lo de potencial y algunos lo tomaron como un credo, también llevó a restablecer otros credos como la libre circulación de los ríos del siglo XIX, y ahora debería ser la libre navegación sobre la red, lo cual, en principio, por supuesto que adhiero. Ahora, es cierto que esa mirada utópica se nos cruza con otras distopías, producto de la maximalización de esos credos, con lo cual pareciera ser que hay que resignar el concepto de ciudadanía nacional o el concepto de jurisdicción, entendiendo que los términos y condiciones
aluden a condiciones naturalizadas de globalidad. Entonces, esta utopía del ciudadano global, de alguna manera dejaba en este lugar marginal la idea de la regulación pública como forma de mejorar nuestra convivencia. En algún punto, y dado los fallos, por decir así, del sistema judicial, o una casuística bastante fea o que no nos gusta, o que puede tener que ver con las decisiones, como decíamos, ¿no? Este crecimiento desde la jurisprudencia más que desde la normativa debatida en el ágora pública o en un parlamento. Nosotros los argentinos sabemos lo que significa la dificultad de lograr decisiones en un parlamento cuando tenemos un ejecutivo muy fuerte y una justicia cuanto menos compleja. Entonces, me parece que es interesante que en estos últimos años se cayó un poco la utopía. Y nos tenemos que hacer cargo de que esa utopía fue construida sobre un modelo de lo que se denominó multi-stakeholders, a lo cual yo tomo de Luca Belli la idea de los hetero-multi-stakeholders. Es decir, lo que nosotros creíamos, ¿no?, con la pandemia, que nos salven los médicos, entonces decíamos los mejores especialistas serán los que hay que hacer, los que dicen que hay que hacer en política pública. Parece que había especialistas y doctrinas de mucha hegemonía a nivel supranacional y local, que nos llevaron a un proyecto que prácticamente casi consagra la autorregulación, y pone los términos y condiciones en un lugar de, como decía alguien hace unos años en algún foro, sobre la manifestación empírica de los multi-stakeholders, que esta idea sería, bueno, la menos mala de los sistemas de autorregulación posibles. Entonces nos quedamos con una idea de que el algoritmo sería lo menos malo que nos podría pasar. Con esa idea naturalizada no hay regulación posible, o asumimos la regulación a fuerza de situaciones fácticas. En ese sentido me parece interesante lo que plantea Becerra con las posiciones de dominancia. Estoy pensando, por ejemplo, en que el marco civil de Internet de Brasil, o la misma ley argentina, Argentina Digital, plantea que no debería darse prácticas de zero rating, y hoy estamos naturalizando que un sistema de mensajería es el que impera sobre los demás, y probablemente como salida de política pública de la pandemia salgamos a fortalecer esa situación de dominancia. Estoy pensando en WhatsApp, que ya sabemos que es un sistema de mensajería integrado a una plataforma intermediaria. Y lo mismo podemos pensar con otras situaciones, con lo cual quiero no solo incorporar la mirada asimétrica, sino la mirada de los servicios integrados. Y por ahí, claro, entonces te dicen, no hagas analogías con el pasado. No es que solamente venden publicidad y son editores como los periódicos. Ahora bien, cuando yo leo un diario mal escrito o que tiene una noticia falsa, digo, seguramente recortaron en periodistas. Seguramente no tienen correctores, ¿no? Eso nos pasa todos los días cuando leemos. Ahora, cuando veo un algoritmo que se equivocó, pobrecito, bueno, ¿cuánta gente necesitaríamos para darle criterio humano o editorial al algoritmo? Lo que pasa es que ahí está en una encerrona la plataforma, porque si asume que tendría que tutelar o tendría que mejorar su curaduría desde una intervención, si se quiere, de empleados o de personas, está asumiendo el rol editorial o el rol, por lo menos, que nos están mirando. Y si el único malo en este esquema de desregulación es el Estado, que no debería estar mirando a nadie, ¿cómo van a aparecer personas que nos están mirando a través del algoritmo? Entonces, me parece que ese credo de que la autorregulación es lo menos malo que nos puede pasar, se está chocando. ¿Quién lo puede decir esto? ¿Quién lo puede decir con fuerza política? Bueno, por ahí Cristina, a través de sus abogados, pidiendo las pruebas que pide, está iluminando la situación desde un lugar, por cierto, político. Nos queda a otros actores iluminarlo desde otros lugares y asumiendo estas situaciones también de fortísima inequidad, como decía Beatriz, pensando en los que no tienen guita para pagar abogados, en los que están lejos del servicio de justicia.
Y aparte, ya que nos manden a la justicia, es como, a ver, es como salir a buscar un resarcimiento después de mucho tiempo. Quizás una mirada mediadora, una mirada de defensa de intereses de sectores vulnerables, también resuelva. En ese sentido, también estoy de acuerdo con Agostina. No podemos abrir demasiado el foco, pero sí tenemos que tener en cuenta que el foco es multidimensional. Entonces, que hay una situación fáctica dada por una posición dominante que genera excedentes. Y también iluminar esa cuestión de la cadena de valor. Porque la verdad que no hay mucha transparencia en ese negocio. No sabemos cuánto gana una plataforma en Argentina. Algunas cosas las facturan acá, sabemos si facturan todas las actividades de la Argentina en la Argentina, no lo sabemos. Sabemos, o sea, antes nos quejábamos de Ibope con el rating. ¿Cómo estamos con el rating en la circulación digital? Entonces, hay cuestiones de la hechura de la política pública, que es mínimamente tener datos objetivos, verificables sobre tráfico, sobre justamente situaciones de dominancia o no, que se defiendan, que puedan decir no somos tan dominantes como ustedes creen. Bueno, esas cuestiones no están iluminadas, me parece que exceden lo que puede tener que ver con un proyecto de ley, me parece que son prácticas sociales y políticas que hacen a una regulación social, a una regulación entendiendo como una forma de querer convivir en la Argentina. Con lo cual, para aportar también una pregunta sería, ¿ustedes creen que sería dable, por ejemplo, que los términos y condiciones se registraran en sede local? Es decir, que hubiera que, más allá de que nosotros le demos clic y aceptemos como consumidores o usuarios, ¿deberían estar alineados los términos y condiciones a la normativa argentina, por ejemplo? Una muy buena pregunta que, si me permitís, Diego, la juntamos con la intervención que tenga Diego de Charras también, y que podamos luego volver a los panelistas con estas provocaciones finales, así ya vamos haciendo un cierre. Muchas gracias por tu intervención, me pareció muy interesante, sobre todo la visión multidimensional, ¿verdad? Porque, como decíamos al principio de la charla, hay elementos a considerar para una política pública integral, ¿no? Que tiene que ver con protección de datos personales, tiene que ver con competencia, tiene que ver con interoperabilidad, tiene que ver con muchos otros temas interesantes, que hace falta traer, por supuesto, temas impositivos, ¿no? Todo lo que contribuye, de un modo u otro, a lograr una justicia frente a las plataformas. Entonces, vamos a Diego de Charras. También te pido, Diego, disculpas por no haber preparado la presentación que te mereces, así que te pido que por favor hagas una breve resumen de presentarte para quienes estén viéndonos y no te conozcan. Gracias, Diego. Hola, bueno, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Agradezco la invitación. Brevísimo, soy profesor universitario también en la Universidad de Buenos Aires y dicto posgrado en otras universidades. Y actualmente presido la de suciedad que hacía Agustina, me parece que en realidad de lo que nos da cuenta es que hay una gran cantidad de grises, ¿no? Agustina también decía, en algún momento nos dimos la estrategia de pensar como neutros a los algoritmos o a las plataformas, y luego tuvimos que ir viendo que eso no era tan así. Yo creo que hoy lo que tenemos que seguir avanzando es que en eso que ella planteaba como el debate lleno de suciedad, y entiendo claramente el sentido que le quería dar, me parece que lo que nos está demostrando es que hay una cantidad de complejidades, pero esas situaciones complejas creo que hay que ir abordándolas una por una en la medida de las posibilidades, pero seguro no esquivándoles. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, bueno, hoy no tenemos una causa aquí, tenemos un pedido de prueba, pero digamos, el caso creo que presenta aspectos interesantes para pensar esos grises, porque coincido con los panelistas que expresaron que hay una producción informativa propia en el panel. Entonces,
creo que ya no se trata de responsabilidad por contenidos producidos por terceros, sino que hay claramente una edición. Y se nos presenta una paradoja, creo yo, que es, creo que no estaría habilitado, por lo menos desde mi perspectiva de defensa de la libertad de expresión, una demanda en este caso, aunque sí creo que hay un daño y creo que sí hay un aspecto interesante para discutir en la cuestión de la esfera pública o lo que Martín llamaba el relato público. ¿Por qué creo que no habilita una demanda? Bueno, creo que también lo decía Agustina y coincido, estamos hablando de una persona de alta exposición pública, digamos, un personaje público que debe tener un umbral de tolerancia muy alto a la crítica, por ende, creo que no admite una demanda en ese sentido. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a hacerla, pero creo que no corresponde. Lo decía Bea también, digamos, Cristina Fernández no llevó adelante demandas contra otros actores que fueron mucho más virulentos en sus expresiones, y en este caso parecería que tomó una actitud diferente. Yo creo que esa actitud diferente se explica por un par de razones, y que también creo que mencionaba Martín, y trato de explicar con esto la paradoja, es decir, creo que los paneles de conocimiento implican personas públicas de alto conocimiento, por ende de alto umbral de tolerancia. Todas ellas deberían admitir si algún dato que aparece es incorrecto. Digamos, debería pedir su corrección, su enmienda, su rectificación, y Google, digamos, explica claramente que eso puede hacerse y que debe hacerse con premura. Sin embargo, creo que eso produce un daño, y no a la persona pública que fue dañada en su honor por un dato incorrecto, sino creo que genera un daño a la esfera pública por la asimetría, por el impacto que tiene la voz pública de Google en la esfera pública, no solo nacional, sino internacional. A nivel nacional, digo, no es quienes leyeron el pedido de prueba, verán que comienza con la nota de Clarín acerca del error de Google. Y que yo creo que es un error y que fue enmendado rápidamente. Pero quiero decir, tiene un impacto en la esfera pública, en la escena pública. Lo mismo que si la publicación hubiera sido Macri, felino de la Nación, Página 12 hubiera hecho una nota inmediatamente tomando de referencia esa publicación. Es decir, tiene un impacto en la escena, en la esfera pública, en la instancia de debate público. Pero también tiene un impacto mucho mayor, y creo que por eso se explica la demanda de Cristina, en la escena internacional. Digo, tiene un impacto en la esfera pública internacional. Entonces, creo que ese impacto es mucho mayor, y nos lleva a algo que me parece muy interesante también, que es el derecho de las audiencias. No desde un lugar ingenuo, digo, coincido con Martín con la cuestión miliana de que los discursos deben apuntar a la verdad y a la búsqueda de la verdad, pero sí las audiencias tienen derecho a tener una información fidedigna lo más rápidamente y lo más correctamente posible. Dicho esto, creo que podemos tener una cantidad de acuerdos sobre los principios generales. Creo que en esta mesa hay acuerdos sobre los principios generales. Entonces, creo que lo que deberíamos tratar de ver es si hay acuerdo en los principios particulares. ¿Cuáles son esos principios particulares? Bueno, un montón, digamos. Yo, por supuesto, creo totalmente en que hay que reconocer en una legislación, como decía Agustina, la no responsabilidad por contenidos de terceros. Sin embargo, luego hay un montón de variantes que creo que nos hacen preguntarnos si en algún momento no tenemos que dejar de usar el término intermediarios. Porque creo que el término intermediarios oscurece más de lo que aclara. Digamos, estamos todos los días frente a situaciones de producción y edición informativa. Y entonces recupero algo que dijo Diego Rossi, realmente creo en la regulación, no en la corregulación. Entiendo que, digamos, que es dificultoso, que tiene muchas aristas problemáticas, pero creo que hay que avanzar en una regulación
que por lo pronto ponga en la esfera pública el debate de estas cuestiones a nivel parlamentario y que, por supuesto, como creo que lo había dicho Beatriz, nos expliquen cómo, o Eduardo, nos expliquen cómo funciona el algoritmo, nos expliquen los criterios de ordenamiento, nos expliquen una cantidad de cosas y luego con todas esas explicaciones, digamos, el Parlamento pueda trabajar en los grises, pueda despejar la suciedad o la hojarasca y tratar de trabajar en una regulación inteligente más que en una corregulación. Pido disculpas que no tengo mucho tiempo para quedarme porque tengo otro evento. Voy a tratar de estar el mayor tiempo posible. Gracias de nuevo por la invitación. No, por favor, muchas gracias a ti, Diego, por la intervención. Bueno, se está poniendo muy interesante la cosa, ya estamos en el último trechito de esto. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de la segunda parte de intervención de Bea, me parece, ¿verdad? Así que vamos a empezar al revés ahora con Bea. Y con un tiempo extra para Bea también, para que pueda explayarse un poco más y también reaccionar a las provocaciones anteriores. Me gusta esto que traen Diego, los Diegos, vamos a decir, al debate, con una visión un poco más específica sobre qué es lo que se podría hacer en un debate regulatorio, ¿verdad? Me gustaría también provocar sobre las regulaciones, sobre lo que se ve en el mundo, ¿no? Para agregar a la siguiente ronda final ya de conversación, ¿qué es lo que piensan en el mundo que se ve como alternativas? Hablábamos recién de países, ¿no?, que ya están trabajando este tema y muchos otros que han trabajado. Algunos bien, a mi juicio personal, muy pocos bien, o están en un buen camino. Muchos de maneras que a veces que han terminado en abusos, ¿verdad? Que es lo que los maximalistas de la libertad de expresión solemos repetir como disco rayado y que muchas veces nos juega en contra de nuestro propio argumento, pero es el miedo al abuso, ¿verdad? ¿No? Ahora vemos el abuso de las plataformas, sin duda, ¿no? Que lo estamos trabajando mucho ahora, se trabaja en la academia, uno lo puede ver en el viraje, ¿no?, del trabajo de las organizaciones de sociedad civil, pero también el tema del abuso gubernamental, que sigue existiendo, siguen habiendo leyes terribles. Austria ahora está por aprobar una, las leyes en Hong Kong, sin ir más lejos, todas recientes, ¿no? Turquía hace poco aprobó también una ley bastante complicada, con muy poco lugar para mecanismos de defensa, de independencia y así por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos también en la Argentina ciertos desafíos nosotros respecto al funcionamiento, ¿no?, de muchas de las instituciones, entonces viene al pelo también agregar eso a la complejidad. Bea, por favor, una intervención más. Vamos a pensar más o menos unos 7 minutos para Bea y unos 5 para el resto, así ya vamos cerrando. Piensen sus siguientes intervenciones como intervenciones finales, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, aparte me habían spoileado, me habían tirado la pelota del tema de propiedad intelectual y después no pude, que era el tema que quería poner sobre la mesa, pero lo voy a dejar para el final. Voy a tratar de reaccionar a algunas cosas que dijeron. Sí, la verdad es que está difícil la discusión porque cuando uno sale a mirar qué es lo que se está haciendo en el mundo, no hay muchos buenos ejemplos. Me parece que si algo tenemos en común con muchos otros países es que está difícil ponerle el cascabel al gato. Porque es un tema que tiene una complejidad bastante impresionante y porque además, como decía Martín antes, estas plataformas tienen un poder de mercado, un tipo de concentración de mercado que no tiene parangón en la historia de la comunicación humana, digamos. Todos los que venimos de la carrera de comunicación, que somos mayoría hoy en esta sala, hemos estudiado los procesos de concentración de los medios, hemos visto el impacto que tiene la concentración de medios en la libertad de expresión, en la pluralidad de voces y demás, y hemos podido construir una serie de consensos alrededor de esas cuestiones vinculadas con los medios hegemónicos, la pluralidad de voces, la necesidad de construir y multiplicar los medios. Bueno, el movimiento de radios comunitarias aparece claramente como un elemento central en esa disputa de hegemonía en términos de concentración de medios de comunicación. Pero en este campo
el nivel de concentración y el nivel de penetración que tienen estas plataformas que trasvasa las fronteras de cada uno de nuestros países, pone la situación en un conflicto bastante más difícil, me parece, de resolver que el ya difícil problema de la concentración de medios de comunicación tradicionales. O sea que la verdad es que está difícil ponerle el cascabel al gato. Voy a tomar dos cosas que decía Diego Rossi, que preguntaba, ahora no sé si fue Diego Rossi o Diego de Charras, perdón. Bueno, Diego, decía Diego, sobre si es posible que los términos de uso se adapten a la ley local. Rossi fue, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. No creo que haya ningún problema en eso y de hecho me parece que la aplicación del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea es un ejemplo interesante de cómo una regulación que hay, bueno, ahí tiene un nivel comunitario y es un mercado en el cual obviamente a estas empresas les interesa seguir teniendo una cuota de mercado importante y de participación en ese mercado, pero ninguna empresa ha cerrado ni ha quedado fuera del mercado por tener que aplicar las normas del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Me parece que ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede hacer una regulación que en su momento fue vista como maximalista, como inaplicable y un montón de características más, que tenía y tiene un claro perfil de protección de los derechos de la ciudadanía europea y que las plataformas la adaptaron y que hoy uno ve mejores prácticas de transparencia en términos de cómo gestionamos nuestros datos frente a las plataformas, gracias a que la Unión Europea estableció una regulación interesante, protectora de derechos de la ciudadanía, que las plataformas la tuvieron que aceptar, implementar, y no pasó nada, no se murió la innovación ni nada por el estilo. El discurso de se va a morir la innovación si regulan, lo pueden desmentir con el propio estado de California. El estado de California es en los Estados Unidos el estado que más regulaciones tiene en relación a la gig economy. Tiene regulaciones sumamente progresistas en materia de protección de datos, en materia de relaciones laborales con las empresas de lo que se denomina la gig economy, como las empresas de deliveries y demás, y sin embargo es la meca de la innovación en este campo, con lo cual pensar que por hacer una buena regulación que sea protectora de derechos fundamentales, nadie va a salir espantado. Y quiero atender otra cosa que también decía Diego, que decía el criterio humano del algoritmo y las cuestiones de qué es lo que hay ahí. Ahí tenemos otro problema, que yo no sé la solución, que me resulta muy complejo tratar de pensarlo, y es que no se trata solo del algoritmo, sino de los datos que administran los algoritmos. Entonces, podemos pedir que nos muestren el algoritmo y hasta podemos lograr en un mundo hipotético que nos muestren todo el algoritmo, pero aún así va a ser difícil saber qué resultado va a arrojar ese algoritmo porque no tenemos el volumen de datos que maneja. Entonces tenemos un doble problema vinculado con la transparencia, porque cuando uno dice, bueno, ¿por qué circula tanto discurso extremista? ¿Por qué hay tanto discurso de odio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y yo lo voy a ilustrar con el ejemplo del algoritmo que puso Microsoft a interactuar en Twitter, que no me acuerdo cómo se llamaba Lisa o algo, tenía un nombre de una persona, y fue un algoritmo que fue puesto a interactuar y a aprender de las interacciones de Twitter, y que lo tuvieron que retirar de Twitter en menos de 24 horas, porque en ese lapso el algoritmo había aprendido todos los horrores de la plataforma, discursos xenófobos, ya estaba pidiendo que construyan el muro entre México y Estados Unidos, tenía discurso racista, y era discurso aprendido de las interacciones humanas de la plataforma. O sea, no es solo el algoritmo, sino el volumen de datos para entrenar el algoritmo. Entonces, sumo más problemas. Y finalmente, tomo el desafío que me hicieron de en qué momento eso que produce un algoritmo pasa a ser, es una obra nueva, es propiedad intelectual de quién, y mi respuesta, lamento defraudarlos, es no sé. La verdad, eso está en discusión, de quién es una obra en la cual,
por ejemplo, si usemos este ejemplo del algoritmo que puso Microsoft a interactuar con los usuarios de Twitter. El software del algoritmo, sí, claramente es de propiedad intelectual de la empresa que lo diseña y que lo desarrolla. Y ahí, una de las cosas que yo estoy ya comprando una pochoclera, para cuando, si se otorgan las medidas de prueba que está pidiendo la vicepresidenta, vamos a tener un pleito de propiedad intelectual, porque es muy probable que invoquen una cuestión de propiedad intelectual. Y acá hago una cuestión de principio general que me parece que deberíamos considerar, y es que interés público mata propiedad intelectual. Digamos, yo pongo ahí mi parte de por lo menos para mí, un principio general debería ser que en un tema de interés público, en una colisión entre interés público y propiedad intelectual, interés público debería tener preeminencia sobre el derecho de propiedad intelectual invocado por quien sea. Ya sea que podamos discutirlo después sobre, por ejemplo, propiedad intelectual sobre cuestiones médicas, una vacuna que sea necesaria, o un algoritmo que tiene incidencia sobre el discurso público y la construcción del discurso público. Pero más allá de eso, la obra resultante de la interacción de un algoritmo que es propiedad intelectual de una empresa, que podemos eventualmente pedir transparencia o incluso se puede hacer algún tipo de peritaje o lo que fuera, eso habrá que verlo. Pero la obra que emana de ahí es de una interacción entre el algoritmo y la participación de los y las usuarias de la plataforma o en el caso de, por ejemplo, este algoritmo de Twitter, de las interacciones y lo que aprendió el algoritmo de los datos que levantó en ese momento. Entonces, ahí no solo no sabemos cuál va a ser el resultado que arroje ese algoritmo, quienes hacen el algoritmo muchas veces no saben cuál va a ser el resultado que arroje ese algoritmo, porque ahí entran a terciar los datos con los que está cargado ese algoritmo y con los que toma esas decisiones el algoritmo. Y me parece que acá podemos empezar a mirar a dos países que están haciendo las cosas bien en este sentido. Uno es Canadá y el otro es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país que está más avanzado en implementar una regulación de transparencia de algoritmos para aquellos casos en los cuales los algoritmos tomen decisiones que impactan en derechos de la ciudadanía. Y está hablando de sistemas automatizados donde se tomen decisiones, por ejemplo, para otorgar un crédito, para otorgar, por ejemplo, algún tipo de beneficio en términos de política social. Los algoritmos ya están apareciendo en un montón de prácticas en las cuales se toman decisiones que afectan a un ciudadano o una ciudadana. Bueno, Nueva Zelanda viene trabajando y ya está implementando una regulación que torna obligatoria la transparencia del algoritmo cuando el resultado de ese algoritmo impacte sobre derechos de la ciudadanía. Ahí tenemos una buena regulación para mirar. Ya corté. Bien, bien, justo, te estaba por hacer el corte. Sí, te vi. Muchas gracias, Bea. Les pedimos muy breves palabras finales y cierres. Gracias, Bea. Me pareció muy interesante también traer el tema de la protección de datos personales, que es por lo general por donde se encara el tema de transparencia algorítmica, también justamente por el factor datos, ¿sí? Y también la razón por la cual plataformas como TikTok ahora, por ejemplo, tienen el algoritmo de curación de contenido totalmente abierto para auditabilidad, porque justamente el secreto está en otro lado. En el caso de ellos, al menos, ¿no? Bueno, continuamos de atrás para adelante, entonces, con Martín, si estará disponible. Sí, y yo creo que, primero, aprendí muchísimo con todas las intervenciones. Agradezco también la intervención de los dos Diegos, que fue conceptualmente también muy, muy interesante. Fueron muy interesantes. Yo diría que efectivamente cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, ordenar y organizar la serie larga de problemas que hemos enunciado y algunos otros que quedaron afuera por razones de tiempo. Si me viera, digamos, obligado a hacerlo rápidamente, como ahora, lo que diría es que tenemos tres grandes conjuntos, el primero de los cuales tiene que ver con el tema de nuestra convocatoria, que es justamente responsabilidad, contenidos, libertad de expresión, diversidad, eventualmente, ¿no?
ese es un gran conjunto. Es un gran conjunto. Yo creo que hay interesantes tradiciones que soy consciente, como es obvio, que son tradiciones para reformular, pero son tradiciones que pivotean a la hora de definir criterios generales que organizan discusiones públicas sobre esto. Un segundo conjunto que obviamente es el de datos personales, como es lógico, que es muy sensible, donde, digamos, también yo creo que hay a esta altura no solo buenas tradiciones para inspirarse, sino que además hay buenas regulaciones para inspirarse. En el primer conjunto no veo regulaciones claras. Capaz que me perdí. ¿Hola? Ahora sí te escuchamos y quedamos en que no hay regulaciones claras en temas de libertad de expresión todavía. Qué bueno. De regulación sobre libertad de expresión en Internet, obviamente, ¿no? En cambio, en el segundo conjunto, sí tenemos desde el reglamento europeo, o sea, hay buena materia con la que trabajar. De hecho, aunque sea un poco heterodoxo, diría que la ley nuestra, tan vieja, o tan vieja en lo que es la historia de Internet, de datos personales, es una ley cuyos objetivos generales y, digamos, cuya matriz es interesante, que reivindico claramente frente al proyecto de ley que se abortó hace 2 o 3 años, 2 años creo. Lo reivindico porque obviamente contemplaba resguardos mucho mayores para los usuarios y las usuarias. Contempla nuestra ley que ese proyecto que no prosperó en el Congreso. Y el tercero tiene que ver con algo que también hemos conversado y que es imposible, para mí es imposible no considerar este tercer conjunto, que es el de abuso de posición dominante, economía, derecho a la competencia, o sea, y es un derecho, digamos, digamos, que no se puede quitar de la ecuación. Entonces, yo entiendo a muchos de ustedes el dolor o el malestar que tuvieron cuando la Cámara de Diputados finalmente no tramitó aquella media sanción sobre la ley de intermediarios. Pero tenía un artículo, creo que era el 7º, no recuerdo ahora exactamente, que es imposible abstraerse de las condiciones materiales de funcionamiento de las grandes plataformas a la hora de pensar ese tipo de regulaciones. A mí me resulta imposible, que estoy familiarizado con estos temas. A cualquier legislador o legisladora le resulta, yo creo, delirante. Entonces, ¿cómo interactúan estos tres conjuntos? Es obvio que nadie tiene la respuesta en el mundo entero, y sí creo que hay buenos debates, buenas discusiones, y que nada bueno va a salir si no implementamos esos debates y esas discusiones acá. Para lo cual, este tipo de actividades y la apertura que en general muestran las cámaras de diputados, senadores en trabajo en comisión, en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros países, son buenos antecedentes, buen material para trabajar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Martín. Excelentes puntos también para considerar. Muchas gracias por tu presencia también aquí. Seguimos de atrás para adelante con Agustina del Campo. Yo voy a tomar donde dejó Martín. Celebro el espacio, coincido con él en que hay apertura para discutir y para conversar y para intercambiar sobre estos temas, y eso me parece fundamental. Y me parece fundamental, sobre todo, que podamos debatir estos temas con cierta profundidad. Y ahí quizá es donde tenemos más diferencias en cuanto a qué meter en la bolsa de la discusión de responsabilidad de intermediarios cuando llevamos el tema de responsabilidad de intermediarios al Congreso. O sea, yo coincido con los 3 ejes que encontró Martín, que son como los más relevantes y los que más se mezclan en toda esta cuestión. Me parece que intentar una regulación que aborde los 3 ejes al mismo tiempo, yo no lo veo factible, pero no lo veo factible
por un montón de motivos, entre otros porque el bendito proyecto de ley al que nos referimos y se cayó tenía un montón de cosas bien y el artículo 7º era una porquería, pero así todo llevó 4 años llegar a ese proyecto de ley en esos términos, sin el artículo 7 que se agregó después de los 4 años de debate. Entonces, me parece que todavía que amerita seguir debatiendo y seguir pensando y seguir trabajando estos temas. Me parece que es importante, me parece que el foro debe ser el Congreso. Estos temas tienen un impacto en derechos humanos básicos y por ende cualquier limitación a esos derechos tiene que estar establecida por ley y así debe ser. Me gustaría cerrar con algo que vengo pensando hace un tiempo, pero sobre todo desde que empezó la pandemia. Yo creo que estamos muy perdidos en cuanto a qué queremos de estas plataformas de Internet. Qué queremos como usuarios y qué queremos como estados. Me parece que en Europa hay una ola de leyes que quiere que estas plataformas sean su poder de policía en la red, digamos, y está funcionando de alguna manera. Creo que no se están evaluando los costos de haber tomado esa decisión. Creo que las evaluaciones que hay dejan por fuera una cantidad de cosas que son problemáticas para realmente ver si ese tipo de regulación tiene alguna chance de funcionar o no. Y después veo en Estados Unidos que hay una presión de usuarios y de publicistas y sobre todo de usuarios, para que las plataformas hagan eso que ellos creen que el Estado no debe hacer. Como la primera enmienda es todopoderosa, entonces como no se lo puedo pedir al Estado y no se lo puedo pedir al legislativo, voy y se lo pido a la empresa, que me baje el discurso de odio que está protegido por la primera enmienda, no el discurso discriminatorio, perdón. Estaba pensando en el caso de los nazis, el famoso caso de los nazis en Estados Unidos. El discurso discriminatorio, el discurso falso, el discurso que ataca a otros políticos, todos estos discursos que por primera enmienda no se los puedo pedir, pues se los pido a la plataforma. Creo que nos debemos una conversación profunda sobre qué es lo que queremos pedirle a las plataformas. Porque yo en lo personal tengo mi posición, pero escucho de esta conversación que las expectativas sobre esas plataformas son muy variadas. De estas intervenciones nada más, me animo a decir que hay 4 posiciones distintas sobre qué queremos pedirle a las plataformas, entre los 6 que estamos conversando. Muy bien, muchas gracias, Agustina. Me quedo con esto que decís, aquel refrán que algunos dicen que es chino, ¿no? Cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Entonces está interesante pensar en el deseo y en la expectativa. Me parece muy interesante eso. Y también en esta cuestión, ¿no?, de lograr un equilibrio que no termine justamente legitimando y reforzando el poder de algunas plataformas dominantes, convirtiéndolas en agentes de la administración de la justicia o del Estado, ¿no? Sin por eso obviar su responsabilidad y el deber de colaboración que deberían tener, ¿no? Para finalizar, Eduardo, por favor. Gracias, Javi. Yo creo que estamos en medio de una situación en temas de regulación entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, ¿no? Y es lógico que en ese claroscuro tengamos todavía dudas, ansiedades, y quizás los 2 primeros intentos regulatorios no sean los más adecuados, los mejores, como vos decías, Javi, ¿no?, hablando específicamente de más libertad de expresión. Sin embargo, creo que al menos en temas de la academia y de la sociedad civil se ha sofisticado el discurso y las propuestas, y me parece que pensando en el caso argentino, ¿no?, bueno, que más me interesa a mí porque soy de acá, creo que los poderes públicos también deberían aprender de esas experiencias y aprovechar el aporte que vienen haciendo
la sociedad civil, la academia, que como acaban de ver, tampoco es un aporte unánime ni homogéneo, ¿no? Sino que también hay divergencias ricas entre nosotros y que también puede servir para alimentar la discusión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si la discusión tiene que tener su debido tiempo, bienvenido sea, ¿no? Eso también forma parte de la democracia, ¿no? El hecho de escuchar a todos, bueno, lleva un tiempo y no la adopción de decisiones apresuradas que pueden ser inconsultas, ¿no? Entonces, más que nada mi esperanza está ahí, ¿no? En el hecho de que podamos empezar tan pronto como sea posible, pero en el marco de un proceso que sea participativo y con el diálogo y donde podamos ponernos de acuerdo cuestiones básicas, como dijo Agustina, sobre qué rol queremos para las plataformas y qué principios deberían guiar eso, ¿no? Simplemente eso y gracias otra vez por la invitación. Muy bien. Entonces, muchas gracias también, Edu. Para terminar, agradecemos en nombre de Access Now y de Observacom a todos quienes se han sumado a esta conversación y por supuesto también a nuestros distinguidos panelistas. Perdón que por ahí no me sale todavía la coherencia en el sistema de comunicación a la hora de utilizar el lenguaje inclusivo. Así que agradecemos de nuevo, nos parece una riquísima discusión. Vamos a continuarla seguramente y si siguen a las cuentas de Twitter de Observacom y de Access Now verán que vamos a seguir compartiendo estos documentos, estos insumos y estas conversaciones para que se siga viendo que se van a ir logrando estos objetivos y esperemos que todos que estamos acá con nuestras diferencias estamos pensando en una manera de equilibrar derechos y de hacer, de vuelta, como decíamos antes, que Internet sea un lugar mejor para todos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente conversatorio. Gracias.